Bueno, eh, siguiendo con la segunda parte de la curso de algoritmia, vamos a aprender un poco acerca de los lenguajes de programación. Ok, primero, ¿qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación es un conjunto de instrucciones el cual que se le va a dar a una computadora para que realice una tarea en particular. Estos se pueden usar para crear programas que controlen el comportamiento tanto físico y lógico de la máquina para poder expresar algoritmos con precisión o con modo de comunicación humana. Primero, debemos diferenciar los lenguajes en cómo son utilizados para instruir a los computadores, para que estos trabajen con nosotros. Acá tenemos muchas diferencias, lo que son los lenguajes de máquina, el de ensamblaje y los lenguajes de alto nivel. Primero, los lenguajes de máquina, sabemos que cada computadora solo puede comprender los programas que están escritos en su propio código de máquina. Ahora, esto este lenguaje de máquina y el código de máquina es proporcionado por el fabricante de la computadora. Se necesita traducción al ejecutar programas escritos tanto, por ejemplo, en Pascal o en BASIC, que son lenguajes de programación que luego se va a explicar, y también están escritos en el nivel más básico de operación de la computadora. También estos están codificados con una serie de ceros y unos, como el código binario, claro. Ahora, estos lenguajes son difíciles de aprender, de comprender y memorizar. La programación requiere mucho tiempo y es fácil cometer errores y también es difícil de depurar. Esto depende de la máquina, o sea, no se puede utilizar ordenadores de otro tipo. Y también los programas de la máquina son muy largos. Ah, y obviamente este lenguaje está orientado a máquina, no es orientado a problemas como otros lenguajes. El lenguaje de ensamblador o el lenguaje de ensamblaje eh, también es proporcionado por el fabricante. A este se le da una instrucción para cada operación de la computadora. Los códigos de instrucción están representados por memotécnicos, que son códigos de instrucción simbólicos. El código debe estar ensamblado en el lenguaje de máquina para su ejecución. Y este tiene una correspondencia uno a uno con el lenguaje de máquina. Ahora, tenemos que tener en cuenta que es dependiente de la máquina. Muchas veces los programas suelen ser largos, son difíciles de aprender y claro, tienen idiomas de alto nivel, que no son tan, no se pueden memorizar tan fácilmente. Y finalmente tenemos a los lenguajes de alto nivel. ¿Dónde están los lenguajes de programación? Acá, estos lenguajes de alto nivel hacen que la programación sea mucho más conveniente, tal que se escribe solo usando nombres y palabras comunes, tales como insert, into, cl, o entre otras palabras claves. Ahora, son parecidos, hay algunos que sí son parecidos a los lenguajes humanos que son más sencillos de aplicar y están diseñados para resolver problemas específicos, por ejemplo, Fortran, COBOL, BASIC, Pascal, C++, Java, entre otros. También están eh, diseñados para resolver programación orientada a objetos, que esto se va a explicar un poco más adelante. Luego, ya, tenemos a los lenguajes compilados, que también son parte de la clasificación por compilación. Esto, ¿qué es un lenguaje compilado? El lenguaje compilado es un lenguaje de programación que generalmente se compila y no se interpreta, como su propio nombre lo indica. Acá el programa, una vez compilado, se expresa en instrucciones de máquina de destino. En este tipo de código, que es indescifrable para los humanos,
va a un interpretador de tal forma que la máquina pueda aceptar. Es una vez que se haya sido interpretado, la máquina lo que va a hacer es tomar esa parte de código ya traducido y lo va a correr en el computador. Tenemos el ejemplo donde el joven de acá da su código y lo que hace el lenguaje compilado es interpretar y nos resulta primero en lenguaje tipo máquina, código de máquina. Lo que hace es ingresa a la computadora, este reconoce estos lenguajes, este tipo de lenguaje que es de máquina y te da el resultado. Bueno, luego tenemos el lenguaje interpretado. Este es un lenguaje de programación que generalmente se interpreta, ¿verdad? De redundancia, sin compilar un programa en instrucciones de máquina. O sea, ya no es necesario que haya un interpretador y que lo traduzca a ceros y unos, ¿no? Es uno donde las instrucciones que no son ejecutadas directamente por la máquina de destino, sino que son leídas y ejecutadas por algún otro programa, rangos de idiomas interpretados. Tenemos, por ejemplo, a JavaScript, Perl, Python, Basic, y entre otros, ¿no? Ok, y otro tipo de clasificación de estos lenguajes es por el nivel de abstracción. Tenemos a los lenguajes de bajo nivel, que anteriormente ya hemos definido como lenguaje de máquina y lenguaje de ensamblador, y los lenguajes de alto nivel, los cuales tenemos, por ejemplo, a los lenguajes de tercera y cuarta generación. Acá están, claro, los lenguajes de programación que nosotros conocemos. Eh, Algo que más agregar, que los lenguajes de bajo nivel tienen algunas ventajas como, por ejemplo, ocupar menos espacio de almacenamiento. Estos, como son consultados directamente a la computadora, corren más rápido, son útiles para escribir programas de sistema, ya sea sistemas operativos que quieren un uso rápido y eficiente del CPU. A veces una operación solo se puede realizar en un lenguaje de bajo nivel, o sea que se puede acceder al hardware directamente. Ah, Luego, las ventajas de los lenguajes de alto nivel son demasiadas. Solo voy a nombrar algunos, las cuales son que son más fáciles de escribir y leer, modificar. Están escritos en formato similar al inglés. Son programas que son más rápidos y más cortos de codificar. Una declaración para varias operaciones informáticas, más portátil, se podría decir. Puede ser ejecutado por diferentes computadoras, solo con algunas modificaciones, ¿no? Y también este lenguaje sí es independiente de la máquina, no como el assembler de lenguaje de máquina. Luego también, como podemos ver, existen los que son los lenguajes de tercera y cuarta generación. Ojo, que el assembler son de segunda y el language matching son de primera, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, los lenguajes de tercera generación son, bueno, partes del lenguaje de alto nivel, son parecidos al inglés y facilitan el trabajo de varios desarrolladores de software. Por ejemplo, existen muchos lenguajes de tercera generación como COBOL, BASIC, Fortran, C, Pascal y entre otros. Los lenguajes de cuarta generación son los que son más orientados al usuario. Estos software, estos lenguajes se generan de forma automática en la mayor parte de los procedimientos de un programa. Es así que el programador solo indica lo que se debe hacer, no cómo hacerlo. Un programador que trabaja en un lenguaje de tercer nivel, con, no sé, Fortran, escribe instrucciones de lo que se debe hacer y de cómo hacerlo. En cambio, con los lenguajes de cuarta generación, los usuarios simplemente escriben sus programas de manera sencilla para consultar, por un ejemplo, base de datos y para crear sistemas de información personales o departamentales. Muchos de estos lenguajes disponen de una interfaz gráfica y solo obligan al usuario o un programador a usar instrucciones sencillas de manera y que sean fáciles de manejar. Bueno, esto sería
el final de la segunda parte.